Ok chicos, bienvenidos a esta nueva serie para el canal. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que es la programación. Vamos a dar una introducción a la programación y a partir de este episodio vamos a ir aumentando en dificultad a medida que pasen los capítulos. Mi nombre es Andrés Caraballo, soy desarrollador backend especializado en PHP o en PHP y JavaScript. Así que bueno, yéndose a la tabla de contenidos a ver qué es lo que vamos a ver en este capítulo. Empezaremos dando una pequeña introducción a la programación, luego pasaremos a aprender qué es un lenguaje de programación, qué se necesita para programar, cuál es el perfil más general de un buen programador, qué es lo que hace un buen programador, cuáles son las mejores prácticas y por último qué aprender en esta serie, ¿sí? Esta serie está más orientada a personas que sean nuevas en la programación para poder ayudarlas, que no sufran tanto con los problemas con los que yo sufrí cuando empecé a desarrollar. ¿Ok? Bueno, voy a empezar dando una pequeña introducción de mí, de cómo yo empecé a programar. Yo comencé programando en un lenguaje llamado C#. Es considerado uno de los lenguajes más difíciles, pero la razón por la que elegí este programa es porque simplemente un día normal andaba navegando por la Google Play y me encontré con una aplicación que se llamaba Learn C# o Aprende C#, ¿sí? Por un grupo que se llama SoloLearn, una compañía que se llama SoloLearn. Les voy a dejar en la descripción, no sé si tengan página web, les voy a dejar en la descripción creo que el link a la aplicación para que puedan checarla. Y la verdad es que simplificó mucho el significado de programación que yo tenía, que era ver a personas en sus pantallotas escribiendo cosas locas, y lo simplificó y pues lo pude entender más fácilmente. Sin embargo, la aplicación estaba orientada para personas que tuviesen mucho tiempo para andar practicando, y yo pues no tenía tanto tiempo, tenía la escuela y todo eso, y tomó mucho tiempo en poder llegar a tener mi certificado. En esta ocasión lo que quiero es facilitarles todo eso, hacerlos entender un poco lo que es la programación. Si tienen cualquier duda, abajo dejaré mi Discord y toda esa información para que me puedan contactar y me puedan hacer cualquier pregunta que quieran. Además también obviamente pueden usar la vía convencional de los comentarios. Así que bueno, empecemos con la introducción a la programación. ¿Qué es la programación? Para todo esto está dicho bajo mis conceptos. En mi opinión, la programación es el proceso de crear, organizar y entregar código. Es decir, crear, organizar y entregar todo aquello que se utilizará o todo aquello que proveerá el funcionamiento de una aplicación o de algún programa. Aquí a la derecha podemos ver un pequeño bloque de código. Aquí creo que es un bloque de código en CSS, un lenguaje de detallado, de hojas de estilo, que se complementa con HTML generalmente. Y bueno, ahí podemos ver un pequeño bloque de código bastante sencillo. Ok. La programación se utiliza para solucionar problemas y situaciones que normalmente son de la vida cotidiana. Es decir, se utiliza para solucionar aquellos problemas o aquellas cosas con las que nos encontramos en la vida diaria. La programación generalmente se utiliza para dar soluciones a esos problemas, es decir, para crear aplicaciones que tengan algún funcionamiento, porque obviamente crear una aplicación que sea inútil como que no es lo que se busca normalmente. Para programar utilizamos un llamado lenguaje de programación y nos regimos por los llamados algoritmos. Estos están representados en diagramas de flujo. Ya veremos un pequeño ejemplo luego de cómo es un diagrama de flujo y cuál es el funcionamiento del mismo. Ahora, en mi opinión, todo programador debería utilizar la manera correcta de programar, que es el llamado código bonito de tipo cascada. Como vemos aquí a la derecha, tenemos el bloque de código de CSS y vemos que tiene como una especie de indents o de sangrías en cada parte del código. Es decir, ahí podemos ver que dice box shadow, keep box shadow, must box shadow, y tenemos un montón de código al lado. Ahora, ese código está separado por teclas de tabulador, y eso es lo que yo recomiendo que practiquen mucho, a escribir un código que se vea bien y que sea agradable a la vista, no solo por satisfacción propia ni por beneficios propios, sino porque si en algún momento ustedes trabajan para una compañía o crean una aplicación que luego va a ser comprada por otra compañía, lo primero que se pide es un código entendible para terceros, porque ustedes, créanme, que no van a ser los únicos que van a leer su propio código. ¿Ok? Perfecto. Y la programación siempre debe regirse por productividad. Hay que buscar ser productivos y tomar los atajos sin entrar en malas prácticas.
Sí, por ejemplo, hay personas que yo he visto que de verdad a veces me da algo cuando las veo, que es que para entrar a Google, abran Google Chrome, se ponen en la barra de búsqueda y ponen Google. ¿Sí? La verdad no es algo que vea muy seguido, pero me ha tocado verlo y la verdad es que a veces me dan ganas de vomitar cuando veo eso. ¿Ok? Vamos a seguir aquí. Tenemos un ejemplo de un diagrama de flujo. Vemos que aquí tenemos una situación que dice número 3, sí, proceso 1, documento, proceso 2. Ok. Arriba a la izquierda tenemos un rombo. Este rombo representa una decisión. La decisión tiene dos opciones, sí o no. Como toda cosa en la vida, una decisión debe ser sí o no y nunca debe ser un no sé o un tal vez. ¿Ok? Entonces dice número 3, abajo hay una flecha que apunta hacia abajo que dice sí, es decir, si la respuesta a esa decisión es sí, el programa va a ejecutar un proceso que va a ser el proceso número 1. En caso de ser no, se va por la otra flecha, va a ejecutar un documento y luego va a ejecutar otro proceso. ¿Okay? Esto no es necesario que lo entiendan ahorita, lo que quiero que vean es cómo se organiza gráficamente un programa, ¿sí? un código. Los diagramas de flujo son muy usados en empresas grandes como Microsoft, Apple y todas esas compañías, ya que necesitan ver su código de una manera más esquemática y más organizada. Ahora, para programas propios no es muy necesario, ya que no van a desarrollar un algoritmo entero, sino que van a ir probando cosas hasta que por fin encuentren una solución. Pero sí veo importante que entiendan para qué sirve un diagrama de flujo. Si quieren más información, pueden investigar un poco por Google. La verdad es que hay muchísima documentación sobre los diagramas de flujo y recomiendo que entiendan bien para qué funciona. Ok, pasamos a qué es un lenguaje de programación. ¿Sí? Los lenguajes de programación, también llamados lenguajes de máquina, son aquellos lenguajes que sirven como intermediario entre el programador y el dispositivo. Si no existiesen los lenguajes de programación, tendríamos que programar en números binarios. Es decir, tenemos que decirle a la máquina en su propio lenguaje, que está regido por unos y ceros, por números 1 y números ceros, en larguísimas cadenas de texto o larguísimas cadenas de unos y ceros, lo que queremos que hiciera. Y claro, como nosotros podemos entender, no es algo muy agradable y no sería divertido. Más bien sería muy aburrido y muy tedioso tener que andar escribiendo en unos y ceros. Para ello se crearon los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación lo que hacen es hacer mucho más sencilla la tarea de programar. Es decir, ellos procesan lo que el programador les dice, lo transforman al lenguaje de máquina y hacen que la máquina ejecute ciertos comandos o realice ciertas acciones. Los lenguajes de programación, por lo general, tienen tres componentes principales, que son variables, arreglos y funciones o métodos. Las variables, como muchos sabremos nosotros en matemáticas, alojan o guardan datos. Hay variables de tipo cadena de texto que guardan cualquier tipo de carácter que se les introduzca. Hay variables de tipo número entero, número decimal, float, variables las llamadas booleanas, es decir, variables de verdadero y falso, y muchos otros tipos más. Esto lo vamos a ir aprendiendo un poco más a medida que siga la serie, pero que sepan que los lenguajes de programación tienen esos tres componentes principales: variables, arreglos o listas, y funciones o métodos. Y por lo general los lenguajes de programación se dividen por dificultades. Esto todo depende de su sintaxis o de la manera en la que se ha programado. Por ejemplo, hay lenguajes como C# que tienen una sintaxis muy estricta, y si por ejemplo fallas en poner un punto y coma al final, no te va a reconocer la sentencia que escribiste. Hay lenguajes como Python que son muy sencillos de entender porque no requieren de mayor concentración o de mayor detalle en el código. Pero bueno, en eso nos vamos a meter luego. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de programación en un lenguaje llamado Scratch. Vemos que aquí tenemos dos métodos. Ahí tenemos método 1 y método 2. El primer método se llama correr y el segundo método se llama crear mano. El primer método lo que hace es que mientras que la energía sea mayor a 0, lo que va a hacer es que va a moverse un paso hasta que la energía llegue a ser 0. ¿Okay? Esto no lo vamos a ejecutar, pero lo que quiero es que entiendan cómo es un bloque de programación. Esta es la manera más gráfica de programar. De hecho, les recomiendo muchísimo que se pasen por la página de Scratch. No me están pagando, obviamente, pero recomiendo muchísimo que se pasen por la página de Scratch a probar.
honestamente, la mejor manera de aprender a programar es ensayo y error. Simplemente prueben, prueben, prueben. Van a tener muchísimos errores, van a equivocarse, pero de ahí se aprende. ¿Ok? Tenemos dos métodos, luego tenemos una variable, bueno, tenemos dos que se llaman pies y energía, y luego tenemos un arreglo o una lista, ¿sí? Que en este caso se llama partes cuerpo. Y lo utilizamos en el método de crear mano. En futuras ocasiones, o si me lo piden por Discord o algo así, les puedo mostrar mejor cómo funciona esto de los variables, los métodos, los arreglos y toda esa clase de cosas. Algunos lenguajes muy famosos: tenemos Java, JavaScript, PHP, C Sharp, C++ o C++, Ruby, Go, Pascal, Ajax, Visual Basic, Clarion, SQL. Tenemos un montonazo de lenguajes de programación, por lo que en eso no vamos a tener límites al momento de elegir. Ahora, hay algunos lenguajes que se utilizan más que otros. Por ejemplo, para desarrollar páginas web generalmente utilizamos PHP, aunque hay personas que utilizan .NET para desarrollar páginas web, ¿ok? Los lenguajes de programación no tienen una funcionalidad muy estricta, aunque sí es cierto que algunos están diseñados para ciertas funciones, pero eso va más. Ok, otra pregunta que muchos también nos hacemos es: ¿qué se necesita para programar? ¿Sí? ¿Qué necesito? Es decir, ¿qué requiero? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué tengo que hacer para poder programar? Bueno, para programar los requisitos son bastante simples y dependen mucho de lo que es la personalidad de la persona en sí. Pero como principales requisitos, podríamos llamarlo, aunque programar es libre para cualquier persona, podríamos tener estos siguientes que he listado. Como primero tenemos motivación y gusto por resolver problemas. Programar se utiliza para resolver problemas o para crear soluciones que puedan ayudar a resolver problemas en un futuro. Esto lo observamos en cada momento en el que programamos. Muy seguramente hayamos programado nosotros los desarrolladores y nos hayamos encontrado con algún error o algún glitch, algún bug en el código que tengamos. Yo, por ejemplo, soy de los que pueden pasar horas y horas buscando la solución a un problema, por muy estúpido que sea. De hecho, en algún momento me recuerdo que un problema era que no había puesto un punto y una coma, un punto y coma, mejor dicho, al final de la línea de código, y pasé 3 horas buscando una solución en el código entero, haciendo cambios para darme cuenta de que era eso. ¿Okay? Luego tenemos la creatividad y la dedicación. Para programar en alta escala es necesario dedicarle muchas horas. Para poder mejorar en un lenguaje hay que dedicar muchas horas. Para poder llegar a trabajar en alguna empresa como un programador de buen rango se requiere dedicación. Para crear aplicaciones que puedan atraer al público y que puedan ayudar a generar dinero o cosas así que obviamente a todos nos gusta, necesitamos ser creativos y dedicar muchas horas. Dominio del lenguaje a usar. Esto no es tanto para programar, sino para empezar a desarrollar una aplicación como tal. El dominio del lenguaje a usar es primordial cuando vayamos a desarrollar cualquier aplicación de una escala mediana alta. Si no conocemos bien un lenguaje y lo estamos usando, está perfecto que practiquemos creando proyectos pequeños para ello, pero al desarrollar una aplicación, algún videojuego de una escala alta y que pensemos tirar una producción o simplemente intentar ganar dinero con él, sí recomendaría mucho tener un dominio y saber qué es lo que estamos haciendo para evitarnos malos ratos al momento de programar. Asimismo, también debemos estar abiertos a nuevos aprendizajes. Un programador siempre tiene que estar abierto a nuevas cosas. No se puede quedar en la llamada zona de confort, porque, bueno, al menos en mi caso, en el caso de todos los programadores a los que he conocido, todos amamos aprender nuevas cosas y todos aprendemos nuevas cosas, no solo a diario, sino cada hora. A cada hora aprendemos algo nuevo, nos enseñamos mutuamente algo que algo que no conocíamos. No es un requisito, es una recomendación muy fuerte de mi parte, un entorno cómodo. No programen en un lugar o en alguna situación en la que no se encuentren cómodos, ¿sí? Si ustedes tienen una situación, no tienen una computadora con la que se sientan bien, un teclado con el que se sientan cómodos tecleando, un mouse, un monitor o algo que no les guste, incluso puede ser su entorno. Si están en una situación de agobio en el que no se sientan muy bien, no programen, ¿sí? No programen, porque simplemente van a crear código de mala calidad, van a hacer todo por apuro, no van a hacer nada bueno, básicamente. Van a hacer cosas, si no decentes, de muy mala calidad, cosas nefastas, deficientes, que no van a gustar.
Y por último, organización y productividad. Tampoco es un requisito, sin embargo es la recomendación más fuerte que les hago. Sean organizados y sean productivos. ¿A qué me refiero con organizados? Bueno, la principal metáfora que utilizo yo, o la principal situación de la vida que utilizo yo para referirme a la organización en cuanto a un programador es dividir todo por carpetas. Tener todo saber bien dónde está cada cosa en nuestro ordenador, en nuestro espacio de trabajo. Si tengo que apuntar una cosa, tener una libreta al lado para poder apuntar. Si tengo que abrir un programa que descargué hace 3 días, saber dónde está ese programa. Si necesito grabar un video, tener un lugar en el que esté organizado para explícitamente grabar videos. Luego, en un video futuro, mostraré cómo es mi llamado workspace de programación, que es bastante interesante porque se basa en 2 sistemas operativos y no solo en uno, así que es algo a tener muy en cuenta. Y como segunda cosa, productividad. Señores, la productividad es la base de la programación estos días. La base de la programación del siglo XXI es la productividad. Productividad se basa o consiste en el uso de los atajos o de las maneras más eficientes para realizar acciones específicas. Por ejemplo, por decirlo de alguna manera muy sencilla, para abrir el explorador de archivos, no tener que presionar Start y escribir explorador de archivos, sino ya tener algo en la barra de tareas que para algo está, para hacer clic y que se nos abre el explorador de archivos. Si queremos abrir un navegador, tener la barra de tareas. Si queremos abrir un juego, tener un clic en una carpeta, un clic en el acceso directo. Todo eso, todas las herramientas que nos da tanto Windows como Linux, como Mac, como Solaris, cualquier sistema operativo que tengamos, cualquier entorno que tengamos, hay que utilizarlos porque para algo está. Lo mismo con el tema de copiar y pegar. No es muy mala práctica seleccionar un texto, darle clic derecho, presionar copiar, irnos al espacio, es que incluso hasta se hace largo decirlo. Más sencillo es ir a donde queremos copiar el texto, seleccionarlo, control C, ir al espacio donde queremos pegarlo, control V, y listo. Así de sencillo. Lo mismo con los comandos como control X, que es cortar, control A, seleccionar todo, y así sucesivamente. Cosas a evitar al momento de programar. ¿Qué tenemos que evitar totalmente al momento de programar? Todo a criterio mío, obviamente. Interrupciones frecuentes, ¿sí? Si tu hermana, tu mamá, tu prima, tu primo, tu hermano, tu papá están cerca tuyo y están constantemente recordándote que tienes que estudiar, no programes. Estudia, termina de estudiar, te libras de eso y vuelves a estudiar. Si tu novia te está llamando para salir y te llama cada 3 minutos para salir, no programes. Sal, es normal. A veces tienes que desquitarte un poquito y que liberarte tu carga. Si tienes muchas ganas de programar, evita cualquier interrupción a toda costa. Cierra tu puerta, pon tu teléfono en silencio, apágalo incluso, cualquier cosa que quieras hacer, pero evita las interrupciones frecuentes. Una interrupción, 2 interrupciones están bien. Interrupciones frecuentes, muy mala idea. El cansancio, la fatiga. Si tienes sueño, si sientes que ya no aguantas más, si sientes que necesitas ya tomarte un break, tómate un break, ¿ok? La programación tiene que, en mi criterio, o para que te guste, tiene que tomarse no a la ligera, pero sí tiene que tomarse como algo normal, como algo cotidiano, como algo del día a día. Y si estás cansado, fatigado, no recomiendo para nada que programes, porque no vas a hacer cosas de calidad. Vas a hacer cosas por hacerlas, las vas a hacer por obligación, o por algún sentido así que te va a llevar a hacer código de mala calidad. Mala iluminación, les digo, me ha pasado. Yo no soporto programar teniendo un bombillo no ahorrador al lado. No porque sea ahorrador, sino por la luz que emite. La luz amarilla la detesto. Ahorita mismo tengo al lado mío una linternita y un foco con mi luz blanca, hermosa. Y la verdad es que es muy armoniosa. Si puedo programar con luz solar, muchísimo mejor en mi opinión. Pero programar sin luz o con algún efecto de iluminación con el que no te sientas cómodo es una muy mala idea, porque vas a andar cometiendo errores a cada rato. Ambientes que no colaboren a la inspiración. Esto se explica por sí mismo. Si tu cuarto está desordenado, si tu estudio está desordenado, si constantemente te estás distrayendo con cosas, no programes. La programación es mucho más bonita, mucho más divertida cuando estás inspirado, ¿sí? Cuando sientes que puedes pasarte horas y horas enfrente de la computadora programando, escribiendo código de calidad en el que todo te está saliendo bien. Ese es el mejor de los momentos de la programación, cuando estás inspirado. Pero si no puedes llegar al punto de estar inspirado, o si tu ambiente, tu entorno no te permite llegar a ese punto de estar inspirado, no te lo recomendaría.
Evitar el sentido de la obligación a la medida que sea posible. Si estás trabajando para alguna compañía ya como programador y sientes que, o bueno, no sientes, sino que simplemente tienes que entregar un código mañana y apenas llevas la mitad y lo tienes que terminar en 2 horas, lamentablemente, amigo, te toca estar obligado. Pero siempre te recomiendo que a la medida de lo posible, programa por gusto, programa cuando quieras, cuando te sientas bien para programar, cuando te sientas con ganas. A mí, por ejemplo, me dan ganas de programar muy espontáneas. A veces estoy viendo un video en YouTube y cuando menos me doy cuenta llevo 2 horas desarrollando una aplicación. A veces simplemente me siento mal, algo fue mal en mi día. La programación es mi mejor refugio. Y los apuros o estar a contrarreloj. Este es muy importante. Si estás a contrarreloj, si sales a la escuela en 1 hora, no te has bañado, no te has vestido, alguna situación así, mi hermano, no programas. Puedes esperar un momento. Anda a hacer lo que tengas que hacer y cuando vuelvas, sí te inspiras. Pero estar a contrarreloj es una muy mala idea si vas a programar. Ok, ¿cuál es el perfil más general de un buen programador? Esto es una pregunta que me hacen muchos de mis amigos, que no son programadores, obviamente. Me preguntan, ¿todos los programadores se ven igual? O sea, ¿todos los programadores visten así extraño? No. Programadores no hay uno. O sea, no hay un solo tipo de programador. Sin embargo, hay características que muchísimos programadores, por no decir que todos, comparten. Los programadores amamos lo que hacemos y podemos pasar horas frente a un monitor creando cosas. Esto no es de programador, esto es de buen programador. Un buen programador no programa por obligación, no programa porque su papá lo obligó a ser programador. Eso no es un buen programador. Un buen programador ama programar, ama desarrollar, ama crear, ama diseñar cosas y puede pasar muchísimo tiempo frente a un monitor, frente a un entorno de trabajo, creando cosas increíbles. Otra cosa, le encanta aprender nuevas cosas y está abierto a correcciones, siempre apuntando a mejorar su código de una forma exponencial constructiva. Ok, con tanta palabra de la NASA y tanto número de teléfono, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero básicamente a que siempre estamos abiertos a aprender nuevas cosas y a que nos corrijan, ¿sí? Ser corregido no es algo malo, de hecho es algo muy bueno en el mundo de la programación. Si algún amigo tuyo te dice que es programador, te dice, hey, este código lo puedes simplificar haciendo esto, lo mejor es que lo sigas y si funciona el código, mejor aún, porque mejoras muchísimo tu calidad y sinceramente las correcciones son lo que a uno lo hace mejor, en mi opinión. Suele ser apasionado por la computación y las nuevas tecnologías. Esto es muy obvio. Sí, un programador casi siempre, por no decir que siempre, le va a apasionar tener la última computadora del mercado, el último teléfono que sacó Samsung, Microsoft, Apple, no sé cuál sea tu marca de preferencia. Siempre va a querer tener el internet más rápido, siempre quiere tener los últimos juegos, cosas así. Siempre, un buen programador o un programador en general, alguien que ame la tecnología, simplemente ya, si quiere tener eso. Y un buen programador siempre evita ser poco productivo y busca la mejor manera de dar solución a un problema. Muy importante esto. Siempre evitamos ser poco productivos. Es decir, siempre evitamos hacer código con hardcodes, utilizar JSONs de forma mala, crear bases de datos para una sola cosa. No. Señores, los buenos programadores siempre buscan la mejor manera de hacer las cosas. Y siempre se evitan las maneras largas y malas de hacer una cosa. Siempre buscan el atajo. Siempre buscan esa manera que funciona como la forma larga y que es mucho mejor. Eso es ser productivo. ¿Qué aprenderás en esta serie? Bueno, esto es muy corto porque en esta serie puedes aprender mucho y depende mucho de ti. Pero lo que a mí me interesa que aprendas son, uno, los principios básicos de la programación y sus características. 2. Las experiencias contadas por muchos programadores. En un futuro traeré invitados que son amigos programadores que, bueno, nos irán dando consejos y esa clase de cosas. 3. Buenas prácticas en la programación, así como también aumento de productividad y calidad del código que tú puedas crear. Las buenas prácticas en la programación son algo que tienes que aprender. En mi opinión, las buenas prácticas siempre van a ser buenas, por muy estúpido que suene, pero créanme que he visto muchas cosas y muchos programadores que tienen costumbres muy malas y no ayudan para nada en este mundo. Aprenderás a programar en varios lenguajes. En futuros capítulos traeré ejemplos en PHP, JavaScript, Python, Ruby, un montón de lenguajes de programación. A veces hasta en Perl, capaz, algo en Ajax, algo en jQuery, algo en Bootstrap incluso si nos metemos con el tema de los frameworks, todo eso.
Y por último, a solucionar problemas y encontrar ayuda de la mejor forma posible. Te enseñaré, o mejor dicho, aprenderás, porque no seré el único que te enseñe, aprenderás a googlear tus errores. Pero no de la manera mala, que es copiar y pegar el stack trace y que Google te diga no se encontró ningún resultado. Ah, bueno, ahí murió. No. Te echaré a buscar, a utilizar herramientas como Stack Overflow, Reddit, todos esos forums y todas esas comunidades que te ayudan a resolver tu código. Así como también alguna que otra función algorítmica para poder arreglar tu código y que ganes experiencia, pero eso será en un futuro. Algunas palabras finales. De verdad me gustaría agradecerte mucho por llegar al final de este video. Tomó muchísima preparación. Créeme cuando te digo que tomó muchísima preparación esta presentación. Este curso va a ser largo, sin duda va a ser algo muy largo. No tengo un horario o un itinerario para este curso, de verdad. Subo videos cuando me siento con ganas para subirlos, porque obviamente tengo una escuela y tengo una familia y muchísimas cosas de las que preocuparme. Así que YouTube lo tomaré más como un hobby por ahora. En un futuro tal vez lo tome más en serio, quién sabe. Pero por ahorita solo que sepan eso. Tengan en cuenta lo que aprendieron aquí, analícenlo, objetivícenlo, hagan todo lo que tengan que hacer para poder grabárselo y mejorar o iniciarse mejor como unos buenos programadores. Espero que les haya gustado, nos estaremos viendo. Pueden contactarme en Discord, redes sociales, todo lo dejo allá abajo en la descripción. Y espero les haya gustado este video. Hasta la próxima.